Dentro de la extensa variedad de actividades rurales que se han venido realizando a través de los tiempos, se encuentra el esquilado del ganado lanar. Con gran habilidad y maestría adquiridas con la práctica de la tijera, los esquiladores desprenden a los animales de la lana que les ha resguardado de los fríos invernales. La lana está protegida por una fina capa de grasa que, si se acumula en el filo de la tijera, impide seguir cortando, por lo que es necesario desprenderla. Para ello, los esquiladores meten la tijera en el agua o bien con piedras especiales afilan su corte para eliminarla. En el momento del esquilado se elegía la lana buena para el hilado. La mala y la negra se utilizaban para rellenar colchones y otros usos de menor importancia. El primer proceso que se realizaba con la lana era su lavado en la artesa para aprovechar la fina capa de grasa que lleva. Pues esta agua la aprovechaban para lavar medias negras, calcetines y estregar alguna bata, alguna falda. Y después lo llevaban al río y aclaraban. Pero esta agua es muy fina, ¿eh? Se ponen las manos muy finas. Y por eso lo aprovechaban las abuelas para poder lavar alguna cosa así de color. Ropa de color. Y ya no gastaban tanto jabón. Fluye el agua del arroyo, siguiendo el curso que el paso del tiempo ha ido formando. En sus aguas, la señora Felisa Claver, que aún sigue con esta tradición heredada de su madre y abuela, lava este pequeño tesoro para quitarle toda la suciedad. Unas ramas de boj cruzadas en el cauce impiden que la pequeña corriente de agua arrastre en su curso a la lana. Hay gran diferencia entre secar la lana al sol y a la sombra. Si se seca la lana al sol, será mucho mayor su blancura que si es puesta a la sombra. Felisa Claver la extiende sobre los bojes, para que los rayos del sol se encarguen de prepararla para su manejo. Una vez seca, la fase siguiente de este complejo proceso consistía en escarmenar la lana, es decir, había que separarla y dejarla bien preparada para las cardas. A la vez, se aprovechaba para quitar cualquier fibra vegetal u otra suciedad que hubiera quedado adherida a la lana y que pudieran repercutir en el hilado. Cardar la lana es como peinarla. Colocado un puñado de lana en las cardas, la señora Felisa la va peinando suavemente hasta quitar todos los enredones que pueda tener, dejándola suave para su labor. Si las púas de las cardas están en buen uso y cardan bien la lana, es seguro que el hilo salga de buena calidad. En caso contrario, como dicen las hilanderas, el hilo saldría apedregado y los resultados serían desastrosos. Una vez cardada la lana y uniendo varios trozos de esta, se formaban los copos a la medida propia para colocarlos en la rueca. La rueca y el fuso son los útiles principales para elaborar el hilo. La rueca la fabricaba el hombre de la casa en la época invernal, cuando las inclemencias del tiempo retenían a las gentes al calor del hogar. Una caña o una vara de avellano eran las materias primas que, con apropiados cortes, se convertían en la rueca. La elegancia y belleza del hilado, unidas a la práctica y sensibilidad de los dedos de la señora Felisa Claver, convierten esta paciente y relajada labor
en una maravillosa escena que ha desaparecido de los marcos naturales en que antaño se reflejaba. La rueca cogida en su cintura, el huso en la mano derecha y con su mano izquierda retorciendo pacientemente las hebras de lana, elaboraba el hilo necesario para el tejido. A la cantidad de hilo de lana que completa un uso se le llama fusada. Para un tipo de tejidos servía la lana de un solo hilo, pero en otras labores se requería lana de más consistencia. Para conseguirlo, se unían las fusadas de 2 en 2 en ovillos, elaborando en el siguiente proceso el hilo doble. Con el fuso de torcer, Felisa retuerce los 2 hilos componentes del ovillo. La técnica, como en todo el proceso, requiere mucha concentración. Mientras levanta los hilos con una mano para dejar colgar el fuso como un péndulo, le da con la otra un fuerte impulso para hacerlo girar hasta retorcer la lana en una sola hebra. Para hacer los fusos de mayor tamaño, cuando se trabajaba con grandes cantidades de lana, se utilizaba el carro de torcer. Girando la rueda en un sentido, los 2 hilos de las fusadas de lana quedaban enrollados juntos. Y ahora esto era con el fin de adelantar más a torcer, y como lo hacían para cosas vastas, pues le daban a prisa, subían una cesta de ovillos de vez y los torcían todos de vez. Y entonces, pues ahora al darle la vuelta a la rueda al revés, es cuando se tuerce. Al dar vueltas en sentido contrario, los hilos se torcían entre sí, tomando la consistencia deseada. Para que no se mueva la madeja hay que hacerlo atado. La primera se ata aquí y se deja atado. Y ahora se da vueltas así. La madeja era la forma más práctica tanto para teñir o lavar la lana como para almacenarla hasta su uso. Tras varias vueltas en el demoré, el nuevo ovillo, hecho con hilo doble, pasaba a convertirse en madeja. Este nudo lo llamaban centenario, el centenario. Se pasa por aquí, se vuelve a pasar por otra. Y ahora se ata aquí, y así ya no se abre la madeja. El tradicional nudo llamado centenario impedía que las madejas se abrieran. Cuando se tenía que utilizar la lana, había que volverla a poner en forma de ovillo con la devanadera. La tradición popular ha comparado tanto al demoré como a la devanadera con 4 caballitos en una adivinanza que se ha transmitido generación tras generación. 4 caballitos corren a Francia, corren y nunca se alcanzan. Han sido múltiples los usos de la lana a través de los tiempos. Polainas para los pies, peducos recios, jerseys, mantas, colchas, colchones, cobertores. Hoy día todas estas prendas elaboradas con lana han desaparecido del uso cotidiano y se han sustituido por otras más modernas, elaboradas con fibras artificiales derivadas de los plásticos. Para conservar esta técnica tradicional, bueno es que mujeres como Felisa Claver sientan esa necesidad que les impulsa a seguir transformando los elementos que la naturaleza les ha ofrecido. Soy Eugenio Monesma.
director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.